y también en América Latina que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos dar la bienvenida a todas y a todos los panelistas de este foro virtual académico, donde vamos a analizar dos temas fundamentales: el sistema penal garantista y cuál es el rol de la cooperación eficaz en el marco de un sistema, de este modelo de sistema penal garantista. Queremos dar la bienvenida a nuestros panelistas, queremos dar la bienvenida desde aquí, desde México y a la distancia, al maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Queremos dar la bienvenida a Natalia Salvo, a Jacopo Paffarini y a Miguel Ángel Aguilar López, quienes van a ser nuestros panelistas. De parte del Senado mexicano, de parte de la senadora María Celeste Sánchez, de la senadora con licencia Citlali Hernández Mora, queremos dar a todos y a todas una cordial bienvenida y dar inicio a este foro de discusión, de debate, que lo que busca precisamente es abrir el campo de análisis desde el mundo del derecho hacia la sociedad de cuáles son los elementos que debe tener una política criminal en el marco de un sistema garantista, penal garantista de derechos, y sobre todo cuál es el rol de la cooperación eficaz en el marco de este sistema penal. Queremos, en primer lugar, tenemos tenemos palabras de bienvenida a cargo de la senadora María Celeste Sánchez Sugía, organizadora del evento junto con el Senado mexicano. Queremos también agradecer la participación y la coorganización de ideas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de UNAM, de Flaxo México y del Observatorio contra la Impunidad, que también han sido parte como organizaciones de derechos humanos de la organización de este evento. Damos paso entonces a la senadora María Celeste Sánchez Sugía. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que se conectan, a los ponentes, como bien dice Luis Fernando. Voy a dar algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues la idea tradicional de un derecho penal punitivista, cuyo objetivo es la prevención del delito a través de una sanción penal, que limite el derecho de libertad y libre circulación para ejemplificar al resto de la sociedad la necesidad de respetar el contrato social, ha sido el modelo de sistema penal que ha imperado en las últimas décadas de México. A esta realidad se ha sumado la aplicación sistemática de una política criminal, orientada al incremento de la sanción penal como solución a la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado. A pesar de ello, en México los niveles de impunidad y de inseguridad, en lugar de disminuir, incrementaron en los últimos años. Esto evidencia una clara inconsistencia entre esta vertiente de política criminal y los resultados que arrojan las estadísticas y la percepción real de la ciudadanía. Por ello, en la actualidad, cobra importancia el debate en la sociedad por el modelo del sistema penal que queremos para México. El enfoque imperante en los gobiernos anteriores es el de perseguir y el de castigar con altas penas a los infractores penales, enfocando el accionar el Estado en la pena y la privación de la libertad como mecanismos disuasivos para la delincuencia. La otra opción que hoy abrimos al debate es la posibilidad de avanzar hacia un sistema penal garantista, centrado en encontrar la verdad, pero sobre todo en reparar integralmente a las víctimas. Es decir, no se limita a la sanción, sino que busca la manera de reparar los derechos de quienes se ven afectados o afectadas con una conducta delictual. Entonces, el derecho cumple su fin, que es el de restablecimiento del orden social. En este contexto, figuras como la cooperación eficaz o los beneficios por cooperación deben ser abordados en el marco de un sistema penal garantista, en la necesidad del respeto a los derechos humanos y en la búsqueda de la verdad y la reparación como fines mismos del sistema penal. Sean todos y todas bienvenidas al foro virtual sobre cooperación eficaz en un sistema penal garantista
organizado por el Senado de la República, UNAM, IDEAS, Flaxo México, el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y la Federación Internacional de Derechos Humanos, donde aperturemos el debate sobre el modelo de sistema penal que queremos para México. Pues en este momento cedo la palabra a la doctora Karina Anzolavere. Muchas gracias por estar y sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Perdón. Siga, doctora. Claro, perdón. Sí, muchísimas gracias, senadora María Celeste Sánchez, y muchas gracias a todas y todos ustedes desde el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, en el que participamos el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Flaxo México y también otras instituciones. Agradecemos muchísimo la oportunidad de poder estar aquí desde nuestra experiencia, específicamente trabajando el tema desapariciones y funcionamiento de los sistemas de justicia, respuestas estatales ante las desapariciones en el país, que como todos sabemos vivimos una crisis con más de 79,000 personas desaparecidas en las últimas décadas en México. Este nos parece un tema urgente, para contribuir al derecho a la verdad y al derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas. Sabemos que la posibilidad de obtener información, de tener herramientas para a través de el respeto del Estado de Derecho y las garantías de los imputados, obtener información es central para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a buscar a sus seres queridos. Esto es fundamental, entre otras cosas, porque al menos en el caso de las desapariciones, la característica, el rasgo característico del acto de desaparición es la clandestinidad y la falta de información. Se desaparece una persona para ocultar qué sucede con esa persona, y el poder dar con quienes tengan información y poder generar, ¿no?, un sistema de colaboración justamente contribuiría no solo a la justicia por el delito y la violación de derechos humanos, sino también a la reparación del daño y a ir más allá del solo castigo para avanzar y poder saber qué pasó con quienes nos faltan. Así que yo celebro esta posibilidad de estar discutiendo esto, que el Senado mexicano acepte este desafío, porque me parece que es un tema, este debate con juristas y juristas de la categoría de quienes nos acompañan, es fundamental para dar un paso adelante en este sentido. Muchísimas gracias. Queremos agradecer las palabras de la doctora Karina Anzolavere, y en este momento queremos también dar la bienvenida a la senadora con licencia Citlali Hernández. El debate en este momento dentro de México se centra en dos modelos de sistema penal. Un sistema penal punitivista, cuyo resultado ha sido en algunos casos la impunidad, y un sistema garantista que avanza hacia el reconocimiento de derechos, y en ese marco la discusión, el debate de cómo se incorpora la cooperación eficaz en el rol de un sistema penal garantista es lo que estamos debatiendo, y a continuación quiero dar la bienvenida y las palabras de la senadora con licencia Citlali Hernández Mora, quien va a contextualizar precisamente
cómo avanza esta discusión en el marco del derecho penal y la realidad aquí en México. Muchas gracias, Luis. Primero permítanme saludar a todas y todos con muchísimo gusto y celebrar que se esté realizando este foro ahora de manera virtual, porque hace tiempo que lo habíamos platicado, sobre todo con los compañeros de ideas, partiendo de una realidad que vive en nuestro país. En México es muy común que en el imaginario colectivo social exista la idea de que la justicia no existe, porque en la práctica muchas veces el acceso a la justicia se complica porque hay leyes que en sí mismas son injustas y tenemos, para nadie es un secreto, hace cerca de una década o más, viviendo una crisis en términos de derechos humanos, y es ahí donde se vuelve importante explorar la figura de cooperación, donde se vuelve fundamental discutir y escuchar a los expertos cómo dar un enfoque distinto y un giro a la realidad social, a la realidad jurídica que vivimos las y los mexicanos, sobre todo en un país donde hay miles de desaparecidos, miles de personas asesinadas, y en un país también donde hay lamentablemente miles de feminicidios. Por eso me permito dar lectura a una breve reflexión que puede abonar al debate, pensando justamente cómo podemos explorar una transición del sistema penal punitivista, que hay que decirlo desde el enfoque feminista de muchas de nosotras, pues es un sistema profundamente patriarcal. Y cómo transitamos de ese sistema a un sistema penal garantista que nos permita acceder a la igualdad en términos reales y en términos concretos. Y me parece que debemos justamente a juristas feministas la comprensión de que la potestad punitiva del Estado y el patriarcado están profundamente ligados. Si partimos por asumir que la ley sin duda es una herramienta de mantenimiento de un poder hegemónico, y si entendemos que las sociedades occidentales, sobre todo, se basan en constructos patriarcales, entonces podemos inteligir que el sistema penal y la política criminal como parte del sistema jurídico están atravesadas por ese paradigma. Los mecanismos de control social, la fuerza, el crimen, la pena, el infierno, la exclusión y la censura responden a la necesidad de mantener una jerarquía y un orden social, entre comillas, que privilegia a quienes lo crearon, es decir, a los hombres. El relato cosmogónico judeocristiano atribuye a la mujer responsabilidad por el pecado, origen de todo mal, y asocia al misterio de lo femenino un carácter oscuro y pecaminoso. La delación fue un mecanismo ampliamente utilizado desde la Edad Media para perseguir, encarcelar y asesinar a mujeres, científicas, eruditas o mujeres libres, que con su ciencia o con su comportamiento osaban desafiar las reglas del Estado patriarcal y su rol de subordinación, convertidas así, como lo sabemos a lo largo de la historia, en brujas, hechiceras o pecadoras dignas de ser juzgadas en la hoguera. Un testimonio forjado por los oidores del rey podía equivaler a una sentencia de muerte, por supuesto, porque valía mucho más la palabra de un hombre que la vida de una mujer. México padece justamente los efectos de un proceso de creciente criminalización de la vida social, acentuada desde la última década del siglo XX. Como señalaba Cepeda desde 2013, a pesar de que se dice que el derecho penal es la última ratio o el último recurso de la sociedad, en México se suele tratar de resolver problemas sociales con el derecho penal. Es un enfoque constante, pensar solo en la pena, La pena de prisión se volvió el mecanismo preferente por encima de otras sanciones, y la falta de herramientas para elevar la efectividad de investigaciones que llevaran a la captura de máximos responsables ha generado como una suerte de compensación una fuerte persecución de delitos en flagrancia. El comportamiento de la población penitenciaria femenil reviste rasgos particulares. En 2015, Azaola reveló que durante la década de 1994 a 2004, la población de mujeres reclusas creció más de 3 veces, mientras que la población de hombres se incrementó en poco más del 100%.
Recientemente se observó que si bien las mujeres en el sistema penitenciario apenas representan el 5%, su ritmo de crecimiento ha aumentado un 103.3% y a nivel federal los delitos de droga representan la primera causa de privación de libertad de las mujeres que participan como transportadoras o las famosas mulas. Por eso me permito aquí hacer un paréntesis. Hace unos meses, quizás ya un año, el gobierno de México presentó una ley de amnistía enfocada justamente en este enfoque punitivista que criminaliza a quienes muchas veces son víctimas del contexto, víctimas de las circunstancias y víctimas de una posición de opresión, donde en México lamentablemente la mayoría de las mujeres que están en prisión justamente son porque accedieron a ser por presión, por sobrevivencia o por un sometimiento frente al hombre, se convierten en mulas, transportan drogas, etc. Este enfoque ha resultado tener escasa o nula eficacia porque deja intocada la cadena de mando, la operación financiera, la logística de gran escala y la acción violenta de las bandas criminales. Las implicaciones del sistema de dominación patriarcal y el sistema penal punitivo nos lleva a plantear que la apuesta por un sistema penal garantista implica un profundo proceso de deconstrucción jurídico y social, un cambio entero en el orden civilizatorio, enfocarnos hacia un derecho penal orientado a la erradicación de toda forma de dominación, a garantizar la vigencia de los derechos humanos y alcanzar justicia sensible a las desigualdades históricas de género y tendiente a la construcción de sociedades igualitarias. En este contexto, hablar de los beneficios de cooperación en el marco de un sistema penal garantista significa también, a pesar de lo que se profundice y de los distintos enfoques que se tengan en este interesante charla, debate, foro virtual, pues implica eliminar o reorientar el rol de esta figura jurídica, eliminar su carácter inquisitivo y patriarcal y convertirlo en una herramienta jurídica que no persiga brujas, sino que proteja los derechos de todas y todos. En México hay un gran reto de poder avanzar hacia otro enfoque y permítanme, aunque ahora soy senadora con licencia, es un tema que desde hace tiempo hemos estado trabajando y pensando. Agradezco mucho a la senadora Celeste por darle continuidad a este tema y créanme que lo que podamos compartir en este espacio será de mucho interés para empezar a discutir, a accionar y a pensar, además en un momento de cambio en nuestro país, en México, un enfoque totalmente distinto que nos ayude a construir la igualdad y la justicia que hace tiempo que está pendiente en México. Muchas gracias. Queremos agradecer la intervención de la senadora Citlali Hernández, quien ha manifestado de forma sintética estos dos modelos de sistema penal. Ha manifestado que existe un sistema penal punitivista que tiene una orientación patriarcal, donde la ley ha establecido o ha normalizado las prácticas machistas patriarcales de una sociedad, y la necesidad de avanzar hacia un sistema penal garantista de derechos que por un lado respete, valga la redundancia, los derechos humanos, pero por otro lado también signifique un proceso de despatriarcalización tanto del derecho como también de la sociedad, para avanzar hacia lo que significa una igualdad en los roles que la sociedad tradicionalmente ha impuesto desde una óptica patriarcal. Queremos agradecer la presencia y la ponencia de la senadora Citlali Hernández. A continuación tenemos la ponencia del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, a quien quiero dar la más cordial bienvenida y sobre todo también un saludo desde la América Latina, desde México, a usted, maestro Zaffaroni. Le damos paso. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero honor y un gusto poder participar en esta conversación. Realmente estaba escuchando a la senadora Hernández y francamente, bueno, los pocos minutos que dispongo
no puedo realmente evaluar cómo se puede encarar en México una vuelta a un derecho penal de garantías y a un sistema penal realmente medianamente positivo. Hace algunos años, don Pepe Mujica, a quien admiro mucho, dijo que México era un estado fallido. Lo he corregido y lo sigo corrigiendo, pese al respeto que me merece don Pepe Mujica. México es un estado agredido. Y creo que de eso le debo muchísimo a México y por eso lo digo con toda la sinceridad que puedo. Es un estado que está agredido por el norte. Está agredido por la cuestión del narcotráfico. Hay una división de tareas que hace que al norte del Río Bravo se quede la renta, con una aceitada red de distribución interna dentro de los Estados Unidos, y al sur del Río Bravo se queden los muertos. Eso fue lo que se ha logrado. Bien. En consecuencia, y esto no es no es ninguna evaluación arbitraria, sino que basta ver cómo desde que se declara la guerra a la droga, se produce el salto en el número de homicidios de México. Salto que hoy se dice que se ha normalizado. Bueno, estamos bien porque hemos llegado a la meseta. Meseta, caramba, cuidado, tienen un índice de muertos y un índice de desaparecidos realmente alarmante. Esto es resultado de la agresión que está sufriendo México. De modo que lo primero que habría que hacer es decirle a los Estados Unidos, bueno, paran esto de alguna manera, o de lo contrario vamos a vender cocaína en la esquina. No sé si esto políticamente es viable, pero es la primera condición para que el Estado mexicano recupere el monopolio del ejercicio del poder punitivo. Es un Estado debilitado. 70.000 desaparecidos es poder punitivo informal, poder punitivo que se ejerce al margen del Estado. El poder punitivo formal, de alguna manera, está fallando porque no puede contener al poder punitivo informal. Esa es la realidad. En consecuencia, bueno, primero como medida sería eso. Ahora, inventar medidas de cooperación eficaz. Me refiero concretamente al arrepentido, el llamado arrepentido, o me refiero concretamente a la gente encubierta. No nos llamemos a engaño. Ambas figuras que se muestran como sumamente importantes y como posmodernas son premodernas. Es volver a un derecho penal anterior al iluminismo. Hemos tenido casos realmente gravísimos en todos nuestros países. Aunque un juez mande a un funcionario a cometer delitos para prevenir delitos, realmente es absurdo. Y el famoso arrepentido no es ningún arrepentido, es un psicópata, que ni siquiera, si es que realmente coopera, ni siquiera respeta las reglas, puede introyectar las reglas éticas de la mafia. Y cuanto más delincuente es, mayor capacidad tendrá de beneficiarse. Sin perjuicio de episodios sumamente graves y de la utilización arbitraria que se ha hecho de estas figuras en lo que desgraciadamente está cundiendo por toda nuestra región, que es el llamado lawfare, es decir, la persecución judicial de líderes populares y la proscripción de movimientos populares o de las candidaturas de movimientos populares a través del uso de estos pretendidos arrepentidos, que en realidad suelen ser testigos sobornados. Si tuviese que manifestar un caso, les manifiesto el caso de una reciente decisión de la Corte Suprema de Argentina, verdaderamente vergonzante, en la que decidió
no tratar la nulidad de una sentencia contra el ex vicepresidente de la Nación cuando, con pruebas de documentos públicos, quedó acreditado que al testigo principal, tomado como prueba de la condena, se lo benefició con el regalo, con fondos del Estado, de un hotel y a la mujer de un gimnasio. Y cuando quedó acreditado en instrumento público que hubo un acuerdo entre el Servicio de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal Argentino, firmado en instrumento público, para grabar, interceptar las conversaciones que tuvieron en el locutorio los abogados defensores con el preso. Estos hechos y otros, y me refiero al caso de Lula en Brasil, y me refiero al caso de Evo Morales en Bolivia, muestran los riesgos de incorporar instituciones como la del famoso arrepentido. Tengamos cuidado con esto, que no tiene nada que ver con el derecho penal de garantías, sino que es un derecho penal del antiguo régimen, condenado por los autores iluministas hace 200 y pico de años. Naturalmente, estaba escuchando a la senadora Hernández, el poder punitivo es machista, desde su origen. La verticalización de la función que cumple el poder punitivo en una sociedad es verticalizarla. Cuanto más poder punitivo tenemos, menos comunidad tenemos, más corporación vertical tenemos. Esto pasó en España con la Inquisición y todo eso, y una sociedad verticalizada, una sociedad jerarquizada, una sociedad en forma de ejército por efecto del poder punitivo, ¿qué es lo que hace? Coloniza. De ahí la vinculación íntima que hay entre el colonialismo, el ejercicio del poder punitivo y el sometimiento de la mujer, el sometimiento machista de la mujer. Cuando se constituye un ejército, todo ejército tiene sus unidades de base, a cargo de sargentos, a cargo de cabos. Esas unidades de base son las que en la sociedad jerarquizada el poder punitivo le encarga al pater familia. Ustedes conocen el efecto de esto por otra parte. Desde los pies de Cuauhtémoc hasta hoy creo que les duele. No estamos viviendo otra cosa que una etapa más de colonialismo. Es un tardo colonialismo producto de un poder planetario que es, en definitiva, la macrocriminalidad más fuertemente organizada y más potente que existe en nuestro planeta, y que somete a los políticos del hemisferio norte a la condición, a veces, de lobistas y otras de meros rehenes, y que repercute en nuestro hemisferio sur a través de los agentes locales que montan merced a los partidos políticos, no los formales, sino los monopolios de comunicación, las corporaciones monopólicas o oligopólicas de comunicación social. Estas corporaciones son las que nos montan nuestros candidatos a virreyes en campañas sucias que llevan adelante, y son las que promueven la llamada guerra al delito, con el gran encarcelamiento latinoamericano, que no es funcional a nuestras economías como lo es el gran encarcelamiento norteamericano. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con el gran encarcelamiento? ¿De quiénes? ¿De los que cometen los crímenes más graves? No, de ladrones. De ladrones o de distribuidores de tóxicos prohibidos en nuestras clases medias. Y claro, aumentan las mujeres, sin lugar a dudas. Pero en realidad estamos criminalizando y prisionizando delincuencia de subsistencia. ¿Y qué efecto tiene esa penalización y esa criminalización? Tiene el efecto de deteriorar
en cárceles que ya no son cárceles, son campos de concentración, con 200, 300%, 350% de sobrepoblación penal, con prisiones manejadas por bandas de presos, porque aquí no sube el número de funcionarios con el número de presos. El orden interno lo manejan bandas que someten al resto a condiciones de servidumbre, incluso sexual, y siempre en condiciones humillantes. ¿Qué hacemos con un alto porcentaje de presos sin condena, además, porque la pena más comúnmente usada en América Latina es la prisión preventiva? Población flotante, que un día la soltamos, suficientemente insuflada de rencor, de resentimiento social, de introyección del estereotipo, es decir, perfectamente condicionada para que siga robando. ¿Y a quiénes roban? A los vecinos. ¿Por qué? Porque el sistema penal no solo es selectivo en la criminalización, también en la victimización. ¿Y qué objetivo cumple esto? Porque esto no es ninguna guerra al delito, como dicen los partidos políticos de medios monopólicos. No. La guerra al delito no existe porque en ninguna guerra se entrena al soldado del enemigo. Esto es condicionamiento de reproducción de delincuencia de subsistencia, fundamentalmente de delincuencia contra la propiedad. ¿Qué objetivo tiene? Muy claro. Tiene el objetivo de que vuelvan a hurtar y a robar en los barrios periféricos de nuestras grandes urbes. ¿Para qué? Para que los habitantes de esos barrios reaccionen y reclamen más represión, para que los propios excluidos de nuestras sociedades, en este proyecto de sociedad 30-70 que nos quiere meter este tardocolonialismo, sean ellos mismos los que reclamen más represión. Represión que se traduce en más autonomización de fuerzas policiales. Por ende se traduce en recaudación fiscal, llámenle corrupción, extorsión o como quieran, al margen del Estado, y la formación de cajas y la corrupción de nuestras policías. Por ende se traduce en cautización social. Por ende se traduce en la aparición de grupos de autodefensa o parapoliciales y como se llama. Por ende se traduce en que los jóvenes de la supervivencia tienen que refugiarse en manifestaciones de criminalidad un poco más orgánicas para su subsistencia, que también ejercen poder punitivo, también disputan territorio, también dan lugar a venganzas y también recaudan. Todo esto termina un día en que a alguien se le ocurre bajar las Fuerzas Armadas a la condición de policías. Como no tienen entrenamiento para eso, cometen errores. Pierden el respeto de la población. Todo esto, ¿qué resultado da? Da un Estado que es menos Estado. No se confundan que esto no es un Estado de policía lo que van. Esto es un Estado debilitado. Un Estado que pierde el monopolio de las funciones que corresponden a su soberanía. Control de territorio, ejercicio de poder punitivo, recaudación fiscal y defensa nacional. Esto es lo que tenemos que enfrentar. Cuidado con las falsas promesas de instituciones novedosas, como el arrepentido, como el agente encubierto, como las presunciones de legítima defensa. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un subdesarrollo que nos impone un tardo colonialismo. Es una etapa más del colonialismo, de toda la que hemos sufrido, ahora con estas características que lo que buscan es vaciar económicamente nuestros países, lo que buscan es privatizar todos nuestros servicios públicos, lo que buscan es que se malvendan a precio vil todas nuestras empresas estatales y lo que provocan, lo que quieren también es endeudarnos astronómicamente, como ha sucedido en mi país, donde han pasado y no están 86.000 millones de dólares. Solo tenemos la deuda.
Y además, cuando nos endeudan, nos someten a la jurisdicción del prestamista. Este es el gran panorama de poder que tiene que enfrentar la política general. Y lo que se haga en el ámbito del ejercicio del poder punitivo tiene que ser recuperar el Estado, recuperar lo que son las funciones soberanas del Estado. Controlar, ante todo, el poder punitivo informal, que siempre es criminal. Y para eso hay que hacer un poder punitivo formal que funcione y que no se sume ni encubra con impunidad al informal. Sustancialmente esa es la clave. Seguir con la política de gran encarcelamiento es simple y sencillamente seguir con la multiplicación, la reproducción de delincuencia contra la propiedad, delincuencia de subsistencia, que es funcional para debilitar el sentimiento de comunidad de nuestros barrios precarios, de nuestros excluidos sociales. Tendría muchas más cosas que decir, pero bueno, sustancialmente es como percibo la situación. Perdónenme si les hablo con una enorme sinceridad, porque esta sinceridad me la impone el infinito agradecimiento que tengo para México. Cuidado con el poder punitivo informal. Cuidado con violar normas de garantías. Recuerdo siempre lo que nos enseñaba hace muchísimos años en la Universidad Nacional Autónoma el maestro Quirós Cuarón. Cuidado, decía, el laboratorio de investigación, es decir, la perfección de la investigación técnica, es lo que reemplaza a la vieja sala de torturas. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer la ponencia del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, quien ha manifestado la necesidad de analizar a profundidad estas figuras jurídicas como el arrepentimiento o el agente encubierto, y a partir de la experiencia en el derecho comparado argentino ha manifestado precisamente estos mecanismos a través de los cuales esta figura jurídica ha sido utilizado para perseguir a líderes populares. Ha enfatizado en la necesidad de que el derecho penal garantista, erradique, disminuya o elimine esta reproducción de la delincuencia enfocada en el derecho de propiedad, y sobre todo la necesidad de combatir esta potestad punitiva informal y trasladarla hacia una recuperación de la potestad punitiva del Estado en el marco de lo que significa los derechos humanos. Queremos agradecer la ponencia del maestro Zaffaroni. A continuación tenemos la ponencia de la abogada argentina Natalia Salvo. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Social, docente universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. También ha sido publicista y asesora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Argentina en la Comisión de Justicia Penal y Laboral, abogada querellante inicial en el caso que despuntó el lawfare en Argentina y participante en varios medios televisivos y radiales de comunicación. Queremos dar la más cordial bienvenida a la doctora Natalia Salvo. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. La verdad que es un sumo honor, sobre todo, integrar este panel con quien es el maestro del Derecho Penal argentino, el doctor Zaffaroni. Yo voy a hablar justamente de la perspectiva que el doctor intentó y lo hizo, por supuesto, de manera excelente, ampliar en relación al derecho penal garantista y lo que para mí es una verdadera tautología. Y lo digo justamente desde un saber del derecho social, que es un derecho que parte concibiendo una desigualdad preexistente de sujetos respecto de otros, que desde sí en un modo de producción capitalista que hoy en día se encuentra en un estadio financiero y que trae, por supuesto, todos los perjuicios a niveles de todas las disciplinas jurídicas,
de tener sociedades vulnerables, de tener una sociedad global empobrecida, de que la globalización sea justamente inequitativa, que se globalice la pobreza. Entonces, creo que es una tautología el derecho penal garantista, porque el derecho en sí es garantía. Con lo cual, creo que se trata, a través de ciertos eufemismos, intentar instalar una discusión que viene de la mano justamente de los sectores que pretenden encubrir en el derecho institutos jurídicos viejos que pretenden nuevamente instalar discusiones como el punitivismo formal al que se refería el doctor. Y esto me parece muy importante porque de la mano de este debate que parece ocioso, tiene justamente la pretensión de utilizar la ley y flexibilizar las garantías constitucionales en el proceso penal al punto de convertir a la justicia en una justicia negociada, al punto de convertir el derecho en un instrumento de opresión, en un instrumento de emancipación y de garantía. Y me parece que está en esa dicotomía el punto. Porque no por nada este capitalismo al que se hacía referencia utiliza todos los dispositivos que tiene a su alcance para poder perpetrarse, para poderse hacer cada vez más salvaje y descarnado. Y la ley penal, no es una excepción. Pero como decía también la senadora, el derecho es un discurso hegemónico, es un territorio de disputa. Por eso creo que tenemos que en este momento defender que la garantía es un elemento inherente e íncito al derecho en general. Y fundamentalmente el derecho penal, que es quien de algún modo pone el coto al monopolio del uso de la fuerza o el poder punitivo que tiene el Estado. Con lo cual creo que tenemos que centrarnos en esta dicotomía, porque hay un discurso incluso sutil, subyacente, que deslegitima al derecho como herramienta de emancipación o de protección o de garantía, que pretende desterrar aquello de el uso de la fuerza o la justicia por mano propia. Nosotros acá en los medios argentinos que intentan arengar esta discusión lo vemos muy bien. Lo vemos porque se intenta a través de esta discusión dejar gobernar a los poderes fácticos, dejar de que los conflictos interindividuales o el derecho penal esté mediado por la ley, sino por la interpretación de aquellos que tienen más poder. En este caso me refiero a los poderes fácticos. Entonces, cuidado, porque los delitos que se intentan perseguir con la ley del arrepentido en Argentina, la ley de la delación premiada en Brasil o la cooperación defectiva, no justifican la flexibilización de las garantías constitucionales más básicas que hacen al Estado de Derecho. Y creo que es importante, por lo menos desde mi lugar, poder destacar que esta herramienta en Argentina, la ley del arrepentido, fue sancionada en octubre del año 2016, a imagen y semejanza del protocolo de la EA, que fue utilizada por el gobierno anterior para perseguir opositores políticos y para intentar impedir las elecciones populares de aquellos líderes políticos más representativos. Con lo cual esta ley se utilizó para judicializar la política. Es decir, estos institutos jurídicos no tienen que servir para pasar por la arena judicial lo que sin duda corresponde a la arena política y que desde ya puede hacerse porque hay una crisis de representación política e institucional general. Creo que no podemos hacer una lectura de todo este plan continental que se intenta instalar del mismo modo que sucedió hace más de 45 años atrás con el Plan Cóndor. Ya no se necesita más el terrorismo de Estado. Cooptándose los sectores medios y otros sectores de la justicia, se intenta también perpetuar e instalar un sistema económico de dominación colonialista. Entonces me parece que tiene que haber una mirada no solamente global
no solamente local, perdón, sino también latinoamericana de este tipo de flagelos, viéndolo también, por lo menos de nuestro país, en donde el embajador estadounidense ha reconocido en su asunción que iba a trabajar con los jueces argentinos. Entonces me parece importante ver que no podemos evaluar las acciones jurídicas de una manera como si fueran comportamientos estancos, sin los hechos sociales o políticos que hay alrededor de estas implementaciones, porque perdemos una oportunidad histórica nuevamente de advertir que el derecho, como decía, es una herramienta de disputa. Son significantes que se disputan en su significado, justamente, y valga la redundancia. Y por eso vuelvo al tema del falso antagonismo entre garantistas y no garantistas. El derecho es garantista. El derecho penal es garantista. Porque yo lo que he visto a la evolución de estos últimos tiempos es que el garantismo se utiliza como una calificación perniciosa o perjudicial. Cuando la dicotomía es la ley resuelve los conflictos en la sociedad, los resuelven los poderes fácticos. ¿Hay Estado de Derecho? ¿Hay mediación legal o no hay Estado de Derecho? ¿Hay Estado o hay poderes fácticos? Entonces, en nuestro país esta famosa ley del arrepentido fue utilizada para perseguir opositores políticos. Fue utilizada por jueces, por fiscales, en alianza con los servicios de inteligencia, como decía el doctor Zaffaroni, blanqueando en el proceso penal la inteligencia ilegal, la producción de inteligencia ilegal. Nosotros acá en los procesos penales hemos visto cómo se han blanqueado las comunicaciones telefónicas que justamente el doctor mencionaba y ahora se está investigando entre funcionarios, exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con sus propios abogados y cómo se han introducido al proceso penal a través de la obtención de esas escuchas por periodistas. Hemos tenido un periodista incluso que ha dicho que ha obtenido esas escuchas corriendo, haciendo trote, haciendo deporte. Entonces, ¿cómo actúan los medios de comunicación utilizando también otro eufemismo legal que es la libertad de prensa o la libertad de expresión, flexibilizando el contenido de estas libertades fundamentales en la República hasta el punto de hacerlas contrario o contrarias a lo que intentan proteger? Porque la libertad de expresión tiene dos facetas, aquel que la empresa, pero también la posibilidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de recibir información veraz y no manipulada. Entonces, me parece que ver cómo se articuló en nuestro país y en otras latitudes también de América Latina con similares instrumentos jurídicos, los jueces, los fiscales, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación, porque no hay lawfare o no hay guerra jurídica, no hay persecución sin la amplificación de este lenguaje hostil y de instalar una culpabilidad anterior a lo que dicen los tribunales. Y un derecho también delirante, como digo yo, que es un derecho que no se funda en las pruebas, la reversión de las garantías penales básicas como el principio de inocencia. Es decir, primero se es culpable en los medios de comunicación, se instala esta situación, esta sensación, y luego la justicia va por detrás. Lo que mencionaba el fallo el doctor Zaffaroni de la Corte Suprema es otro fallo escandaloso, porque justamente es un fallo arbitrario, no se fundan las pruebas de la causa, y lo que hace es ceder ante las presiones políticas y de los medios económicos y de los medios de comunicación monopólicos. Nosotros hemos tenido no solamente que se ha instalado esta ley del arrepentido, sino que una de las primeras medidas que tomó el gobierno macrista fue justamente romper o quebrar una de las leyes más democráticas, más consultadas, más federales, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Justamente intentar monopolizar la voz para instalar la culpabilidad de los líderes y lideresas políticas más representativos y que tuvieron la oportunidad de estar en el gobierno y ampliar derechos para la mayoría. Como para cerrar y continuar, y que continúen en la exposición,
me parece que no hay que ceder ante las presiones que intentan poner en el derecho no una herramienta emancipatoria, sino una herramienta de opresión, de persecución, y lo hacen con la puja de sentido del discurso jurídico. Hacen quedar al derecho como una herramienta que no sirve para resolver los conflictos, y en realidad el derecho es lo que nos asegura el cumplimiento de las garantías constitucionales, la dignidad, el respeto de la democracia y la participación sobre todo de las mayorías, que sin el derecho no tienen otra herramienta. Muchas gracias. Queremos agradecer la ponencia de la doctora Natalia Sargo, quien ha destacado fundamentalmente esta dicotomía entre lo que significa la utilización del derecho desde un punto de vista emancipador, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la tutela de los derechos humanos, y lo que significa precisamente el abuso por parte de estas herramientas de lawfare fundamentalmente, y sobre todo ha expuesto el caso argentino, donde la cooperación eficaz ha sido utilizada como un instrumento de persecución y de proscripción política. Ha alertado sobre todo la necesidad de verificar, de analizar bien la pertinencia de la cooperación eficaz en el marco de lo que significa también la independencia judicial y sobre todo el garantizar un debido proceso en materia penal, y ha destacado también lo que significaría precisamente la utilización de estas figuras como una herramienta discrecional en el proceso penal. Queremos también dar la más cordial bienvenida desde Italia a Jacopo Paffarini. Él es PhD en Derecho Público y docente colaborador de Cátedra de Derecho Público Comparado en la Universidad de Perugia en Italia, y también es parte y miembro del Instituto Lawfare de Sao Paulo, Brasil. Queremos dar la más cordial bienvenida y a continuación la ponencia del maestro Paffarini. Muchas gracias, Luis Fernando. En primer lugar, quisiera agradecer a la senadora María Celeste Sánchez Surgía por esta amable invitación y felicitarla por haber promovido un debate entre académicos de diferentes países y continentes sobre un tema tan controvertido como es la cooperación eficaz. Saludo también a los excelentes oradores con los que tengo el honor de compartir este debate, esperando que mi discurso sea a la altura de los otros. Mi aportación se centrará en la experiencia italiana, aunque no dejaré de hacer algunas referencias a los hechos que han afectado a la América Latina tras la apertura de la investigación Lavajato y de los que tuve el contacto directo. De hecho, soy también profesor en una universidad brasileña, la Facultad de Meridional IMED, y viví durante 4 años en este país entre 2015 y 2019. Cuando las delaciones premiadas promovidas por el juez Sergio Moro llevaron a la desestabilización del gobierno de Dilma y favorecieron a la carrera electoral del actual presidente de la República de Brasil. Quiero esclarecer que en el sistema jurídico italiano la cooperación eficaz es disciplinada primeramente como la colaboración activa a las investigaciones del miembro de las organizaciones criminales. Las otras figuras son marginales, también porque en la Italia la mayoría de los delitos de gran alarme social son cometidos por grupos organizados: tráfico de droga, de seres humanos, terrorismo, corrupción, reciclaje de dinero. En Brasil he visto dinámicas similares a las que se han dado y están ocurriendo en Italia, que involucran a los que llamamos de colaboratori di giustizia, los colaboradores de justicia. También he visto repetidas las mismas contradicciones con el uso desproporcionado de la prisión preventiva, basada en las delaciones de los arrepentidos. Pentitismo, arrepentitismo, es el término que en italiano se acuñó para identificar un fenómeno que tiene raíces en los años 70 y que remite a una historia muy turbulenta de nuestro país,
de nuestro pueblo, las de los años de plomo, los años de la lucha armada en Italia. Las figuras de los colaboradores de justicia se introdujeron directamente en la práctica judicial, incluso antes de ser regulada por la ley. La creación se debe a la iniciativa de algunas fiscalías que habían sido formadas por expertos de otros países, sobre todo de los Estados Unidos, con el compartir dentro del bloque geopolítico de la OTAN estrategias y tácticas de contraste a la guerrilla interna. Junto con los colaboradores de justicia, se ha vuelto a introducir la llamada cárcel dura, aislamiento total, que recientemente ha sido condenado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y se han reabierto las prisiones de máxima seguridad, situadas en illas, para privar a los miembros de las organizaciones de todo el contacto con el exterior. Ahora, esta experiencia acumulada por los fiscales de aquellos años de represión de las organizaciones armadas en Italia se extendió rápidamente a la lucha contra las mafias. Finalmente, en 1991, se adoptó la primera ley que regula la cooperación eficaz, la cual fue una intervención oportuna, ya que los magistrados estaban utilizando los acuerdos de colaboración de manera totalmente diversificada. Se pone un límite a una práctica a menudo dominada por la discrecionalidad, que había dejado muchos interrogantes. En primer lugar, por la magnitud de los descuentos de pena, destinada a incentivar la delación, pero al mismo tiempo incompatible con la función de la pena. Aprovechando la emergencia ligada a la lucha armada, el Estado renunció a la reeducación y a la reintegración social del condenado, aceptando una declaración de arrepentimiento y la ayuda para el avance de las investigaciones. Así, una simple acusación registrada por un informe policial podía salvar la prisión al reo, pero al mismo tiempo conducir a múltiples arrestos, incluso sin pruebas objetivas. La primera legislación italiana ha intervenido para formalizar la práctica de las fiscalías y corregir algunas lagunas. En primer lugar, al tratarse de una institución destinada a combatir la delincuencia organizada, mafia y terrorismo principalmente, se ha hecho necesario un programa de protección para los arrepentidos, a la que se accede después de la celebración de un acuerdo con el tribunal pertinente y que prevé un descuento de pena como moneda de cambio para la información que el colaborador ofrece. Se trató de una revolución importante en el sistema de justicia italiano porque antes de la ley de 1991, los arrepentidos no siempre eran defendidos y caían víctimas de venganzas. Los jueces, según el caso, decidían la medida del descuento y a quién aplicarlo. A menudo se privilegiaba en los descuentos a los jefes de la organización, mientras que no se dejaba espacio de negociación para las personas situadas en las fileras inferiores de la organización criminal. El otro aspecto fundamental de la ley sobre la colaboración de los arrepentidos es el concepto de información relevante y la comprobación de su veracidad, a la cual, entre otras cosas, está subordinada la conclusión del acuerdo y la concesión de las medidas de protección. Como dice la norma, la información tiene carácter nuevo e incompleto o por otros elementos debe considerarse relevante, de gran importancia para el desarrollo de las investigaciones o para los fines del juicio o para las actividades de investigación sobre las connotaciones estructurales, las dotaciones de armas, explosivos o bienes, las articulaciones y los vínculos internos o internacionales de las organizaciones delictivas de tipo mafioso o terrorista,
y sobre los objetivos, sobre las finalidades y las modalidades operativas de dicha organización. El marco jurídico de la cooperación no se modificó hasta 2001, introduciendo circunstancias más desfavorables para el reconocimiento del estatuto del colaborador, como la condición que el colaborador exponga todos los hechos dentro de los 6 meses siguientes del acuerdo. También en esta ley está previsto que el arrepentido cumpla al menos una cuarta parte de la pena. Esto se debe a que en un momento dado, en los años 90, había en Italia unos 400 colaboradores de justicia y libertad con medidas de protección y jefe de mantenimiento del Estado. Además, varios de ellos, años más tarde, adicionaron detalles a la deposición original, hablando en varias ocasiones para obtener mayor protección o beneficios, incluso beneficios económicos. La simple elección de cooperar permitía a los acusados eludir la pena de la prisión, incluso antes de que se examinara su credibilidad en los procedimientos, la credibilidad de la declaración, con el efecto de fomentar falsas colaboraciones por parte de sujetos que seguían teniendo relaciones con el grupo delictivo al cual pertenecían. Por esta razón, la ley de 2001 prohíbe la revocación o la sustitución de la medida de detención preventiva por el mero hecho de que la persona exprese su voluntad de cooperar, a menos que el juez haya adquirido, también gracias a la opinión del fiscal nacional antimafia, elementos los que se puede deducir la exclusión de los vínculos con la delincuencia organizada de carácter mafioso del declarante. Hay varios factores que pueden conducir a un uso político de la cooperación eficaz. Tuvimos una experiencia de todo esto en el periodo posterior a Mani Pulite en Italia, cuando las investigaciones anticorrupción llevaron a la detención de numerosos empresarios y a la salida de escenas de personajes políticos de ambos los lados. Las declaraciones de los arrepentidos y de los colaboradores se han convertido en una excelente materia para llenar las transmisiones televisivas. El proceso contra el ex secretario del Partido Socialista Italiano Craxi por corrupción fue uno de los primeros a ser transmitidos en las cadenas de la televisión estatal en 1992, dando una notable visibilidad a los magistrados que de otro modo nunca habrían ganado visibilidad pública, ya que no pertenecían a las altas cortes. Se ha descadenado así una competición entre tribunales de distrito, con episodios en los que la prisión preventiva ha sido adoptada más allá de los supuestos de peligrosidad e indicios probatorios. Este fenómeno se ha visto en Brasil desde 2014, pero con contornos mucho más oscuros y criticables que en Italia. Dos cuestiones me han impresionado especialmente de América Latina. Por un lado, la facilidad con que en la temporada del lavajato se ha imputado a los líderes del poder político la culpa de una corrupción generalizada, basada en una aplicación criticable de la teoría del dominio del hecho de Roxin, que se puede resumir como el jefe no puede no saber. Así ha sucedido con la destitución de Dilma Rousseff, basada en acusaciones de fraude contable que nunca se ha demostrado una implicación efectiva de la expresidenta. En el caso Lula, ya muy discutido y criticado, así como en el proceso Balda, en que el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, ha sido objeto de una acusación de estar al frente de una organización delictiva destinada al secuestro de opositores políticos, además en territorio extranjero.
Es importante reflexionar sobre quién utiliza la cooperación eficaz y por qué. Es peligroso introducir este tipo de institución en ordenamientos donde el Poder Judicial no goza de autonomía tanto con respecto al sistema político como con respecto a los propios jueces de tribunales superiores. Por tanto, habría que pensar bien en la cooperación eficaz, razonando no solo sobre el considerable descuento de pena por el reo, sino también sobre el beneficio para el fiscal responsable del procedimiento en los términos de carrera. Esto conduce a un discurso sobre la imparcialidad del juez, que es el órgano al que el Estado democrático confiere la aplicación del derecho mediante la forma del proceso. El proceso penal es un instrumento que el derecho público ha inventado para hacer justicia, no a la víctima, sino a la comunidad. Por eso el proceso y las pruebas son públicas, porque la justicia se hace en el nombre, en el interés del pueblo. Pensando en esto, es evidente que las declaraciones de los colaboradores, que normalmente se hacen en la fase previa al juicio de las investigaciones preliminares, no constituyen la verdad que el derecho quiere construir a través del proceso. En cambio, las declaraciones de los colaboradores son objeto de una acta de la Fiscalía, formalizadas con un acuerdo entre las partes en que en Italia el reo se compromete a decir todo lo que sabe sobre los cómplices. Desde el punto de vista de la lógica del derecho, las declaraciones a la policía no plantean ningún problema, si no fuera por el hecho que se hagan en el marco de investigaciones sobre crímenes de gran alarma social. Se difunden a menudo en los medios de comunicación tradicionales y digitales, representando una anticipación del proceso. Por lo tanto, se crea una verdad mediática en que los tiempos modernos es aún más importante que la verdad procesal. Está claro que los intereses detrás de la divulgación de declaraciones que aún no han sido debatidas en el juicio pueden ser múltiples. Puede ser finalizada a destruir el enemigo político, como sucedió en el caso Lula, cuando Moro, juez, investigó activamente al fiscal Dagañón, arrestar a algunos empresarios para recoger declaraciones. En otros casos puede haber intención de desacreditar a las organizaciones sociales y a los movimientos de derechos humanos, como ha ocurrido recientemente en Europa, cuando se detuvo a activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes, acusados de ayudar a la inmigración ilegal. En otros casos, en el ámbito de procedimiento por corrupción, puede haber la intención de los poderes económicos de desacreditar a un determinado sector de la administración del Estado para favorecer propuestas de liberalización de los servicios públicos, por ejemplo en el ámbito de la salud o de la educación. Entonces, el problema de la cooperación está en lo que se mueve fuera del proceso y en la posibilidad del juez de permanecer inmediato. Italia es un país de larga historia de justicia negada y de casos sin resolver, de acusaciones formuladas sobre la base de teoremas de investigación poco sostenibles. Por eso siempre nos hemos preguntado sobre la necesidad de introducir un verdadero sistema de garantía y la búsqueda de juristas que se han hecho famosos en el contexto iberoamericano como Ferraioli son la prueba de esta presión. Por tanto, termino diciendo que considero imprescindible subrayar los riesgos relacionados con la introducción de una cooperación eficaz para el garantismo y la imparcialidad del juez en el proceso penal. Por este motivo, para evitar el uso político de las declaraciones recogidas por los fiscales por parte de los arrepentidos, es necesario limitar la publicación de las informaciones, evitando que se llegue a un debate con una sentencia ya formada en la opinión pública. En este sentido, episodios como la divulgación del contenido de escuchas telefónicas que han caracterizado, por ejemplo, la lavajato,
non pueden pasar sin que los órganos de gobierno de las magistraturas y de las fiscalías no tomen medidas. La fiscalía no puede recurrir a la opinión pública para llevar a cabo conductas contrarias a las normas y a los principios éticos del proceso penal. Creo que los momentos de confrontación como este son necesarios para equilibrar adecuadamente las exigencias de justicia y los derechos del acusado. Solo así se puede impedir el uso del derecho como arma de guerra y hacer que las reglas vuelvan a ser instrumento de composición de los intereses sociales. Muchas gracias. Queremos agradecer al maestro Paffarini, quien ha destacado precisamente la experiencia de la cooperación eficaz en el marco de la legislación italiana. Ha destacado precisamente un tema que va un poco hacia la utilización de esta figura jurídica, ya desde el punto de vista desde cuáles deberían ser los beneficios de la colaboración, hacia dónde deben orientarse, sobre todo cuál es la eficiencia de la información que da el cooperador o el arrepentido, y hasta en ese sentido cuáles deberían ser el acceso o los beneficios a los que podría, valga la redundancia, acceder el cooperador o arrepentido. Ha destacado también la preocupación respecto de la utilización de esta figura, sobre todo en los delitos contra la administración pública y los casos de corrupción, sobre todo en el caso de Brasil, y ha manifestado también la necesidad de limitar la utilización de la figura de la cooperación eficaz para evitar un uso discrecional por parte de los operadores de justicia. Queremos en este momento también agradecer la participación y sobre todo la presencia de la senadora Jesús Rodríguez, quien nos sigue también a través de los medios digitales, y de la senadora Nadia Navarro, al igual que su oficina de despacho, que también han realizado preguntas en el marco del debate de este foro y que en la parte final del mismo estaremos dirigiendo a todos y a cada uno de nuestros panelistas. Queremos a continuación dar la bienvenida al magistrado Miguel Ángel Aguilar, de acá de México, doctor en Derecho con mención en honorífica, maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México, maestría en Ciencias Penales con especialidad en las áreas jurídico-penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Queremos dar la más cordial bienvenida y a continuación la ponencia del maestro Aguilar. Muchísimas gracias, profesor Luis Fernando Molina. Saludo con afecto a las senadoras María Celeste Sánchez, Citlali Hernández, Jesús Rodríguez, Nadia Navarro, y a los profesores que me anteceden, la excelencia de su exposición, Paffarini, Natalia Salvo y el siempre admirado y reconocido Raúl Eugenio Zaffaroni. Hablar sobre temas de estados de control social y estados en el que prevalece las garantías o tutela de los derechos humanos, garantismo versus control social, es un pendiente que tiene una enorme discusión, no tan solo en México, creo que en todo el mundo es un tema muy interesante. Un planteamiento de la realidad, del realismo, es cuestionar como un Estado democrático, un Estado de derecho, no un Estado fallido, un Estado sufrido, un Estado lastimado, puede cumplir con dos funciones primordiales que tiene. Por un lado, la tutela de los derechos humanos y por el otro, el jus puniendi, el combate al crimen que tanto lacera. Se discute, sin lugar a dudas, cuál sería la vertiente. En México, en 2011, tenemos una reforma constitucional en donde los doctrinarios
en donde la opinión judicial esquematiza que más allá de un positivismo o un naturalismo, estamos ante una tercera vertiente, el humanismo, en donde la persona es el valor, es el baluarte de la propia estructura del Estado y de la tutela del propio derecho. Ese realismo a mí me lleva a grandes reflexiones. ¿Cuál es en esencia la problemática de los sistemas de justicia latinoamericanos? Y a lo mejor me excedo en mi criterio, me constriño a México. Más allá de un sistema acusatorio, más allá de un sistema mixto, un sistema inquisitorio, en las últimas décadas creo que es un problema de legitimidad. La sociedad no cree, no confía en sus sistemas de justicia. Y desde luego no tiene credibilidad ni tiene confianza, principalmente en la función de los policías, pero cuestiona a las fiscalías, la propia defensa, la función de los juzgadores. Habría que también hacer reflexiones en torno a los sistemas educativos, que es lo que enseñan las facultades de derecho de las diversas universidades en toda Iberoamérica, porque es evidente que de ahí emergen, de ahí surgen los abogados, los licenciados en derecho, quienes adquirimos la ciencia, el método, la técnica, como quieran llamarle, de la hermenéutica. La capacidad de poder hacer interpretaciones reales, verdaderas, de las normas jurídicas, los tratados, las constituciones, todo tipo de normas para hacer abstracciones eficientes, concretas y correctas en los hechos fácticos, reales, y resolverlos con total eficiencia. Habría que entender que luego estamos ante un problema colectivo en muchos de estos aspectos. Bajo esa teoría de la realidad, es evidente que estamos ante un panorama conflictuado. Desde hace 15 años nosotros nos preguntábamos si el sistema acusatorio que se empezaba a implementar o instrumentar en propuestas en México sería capaz de erradicar los tres cánceres más importantes que existían y que creo que permanecen, o estimo que permanecen. Corrupción en muchos de los contextos que decantan y que a título personal siempre he considerado que la corrupción que daña, además de dar o recibir por hacer o dejar de hacer algo, es ejercer cargos sin tener la preparación, la potestad, la capacidad, las aptitudes, las habilidades para desempeñar. La impunidad, lacerados en una inmensa impunidad. Pero lo que es aún peor, el ejercicio del derecho en una incultura, sin cultura del objeto y fin del propio derecho. Esos son cánceres que habría que analizar y que reflexionar enormemente. Hago cargo que bajo este contexto los tres profesores que me han precedido, en un análisis crítico, en un análisis en ese propio método analítico, sistemático, precisan y señalan que ha sido el interés político del propio Estado, del gobierno en turno, quien ha usado principalmente a los testigos colaboradores para atacar al opositor político. Y esa es la experiencia que tenemos. En Italia, en 1991, nos dice el profesor Paffarini, se instrumenta y se combate, y así está la reseña histórica, bibliográfica, de poder enjuiciar a muchos líderes de la mafia. Esa es una realidad. En México no desconoceríamos lo mismo en razón de que la figura del testigo colaborador
es paralela al testigo protegido, lo que ha dado son procesos penales donde se ha acusado a personas que resultan después de algunos años absueltas. Se ha ejecutado a los testigos colaboradores, a los testigos protegidos, ¿sí?, en un alto porcentaje, sin responsabilidad alguna absolutamente para nadie. Sustentar juicios con testigos protegidos o testigos colaboradores ha sido un cuestionamiento. De esta realidad damos cuenta y que no se puede soslayar, porque precisamente los que apostamos al derecho como ciencia, como un instrumento resolutorio y eficaz para resolver problemáticas jurídicas y sociales, tendremos que seguir apostando al propio derecho. Desde luego que también se me hace interesante lo que se estima que el derecho debe ser control del propio derecho, el derecho penal, ya lo ha dicho el maestro Roxin, debe ser un propio límite del derecho penal, y el Estado democrático de derecho debe de ser un control del derecho de excepción. El testigo colaborador tendrá beneficios en su carácter de inculpado, procesado o sentenciado cuando en la investigación y la persecución de delitos en materia de delincuencia organizada preste ayuda eficaz. Así lo expresa el artículo 20, inciso B, fracción tercera, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Objetiva, formal, materialmente, tenemos un precepto constitucional que reconoce esta figura en el tema de la delincuencia organizada. ¿Cómo hacer compatible esta intención del legislador? Que existe un fundamento estructural en nuestra propia norma con los principios que se preservan en el artículo primero constitucional, en el que se establece la jerarquía normativa, los fundamentos de los fundamentos de un Estado de Derecho. Principios de igualdad, jerarquía o regularidad normativa en cuanto a la tutela de los derechos humanos y sus garantías, es en el marco de la Constitución y de los tratados. La propia Constitución establece la teoría de la restricción constitucional para poder establecer que los derechos humanos no son absolutos cuando existe un interés del propio fundamento en su restricción. Interpretación conforme, pro persona, y uno de los esquemas que nos resultan más interesantes es el párrafo tercero del artículo primero constitucional. En el ámbito de que todas las autoridades en su competencia tienen la obligación de la tutela efectiva de esos derechos humanos, que podría aperturar una vertiente de una tutela judicial efectiva, un control difuso de los tratados y de la Constitución, e incluso la aplicación de normas secundarias. Grandes pendientes. El artículo 17 constitucional establece varias garantías. Me quedo con 3. Acceso a la justicia, recurso efectivo y algo que quiero matizar y estar de acuerdo con los expositores: imparcialidad y autonomía judicial. Si el derecho podría constituirse un propio límite del propio derecho, ¿cómo hacer compatible todo este marco constitucional para ser resolutores de una gran realidad? El maestro Zaffaroni nos habla de un gran problema con nuestra cercanía de Estados Unidos, ser un país productor, ser un país de paso de grandes cargamentos de narcóticos y de otro tipo de sustancias, en donde existen intereses y en donde también nosotros ponemos los muertos y ponemos un desorden o una estructura social, jurídica, política y económica en todos los vertientes. Un gran cuestionamiento que nos debe de llevar a la reflexión
en un aspecto filosófico, sociológico y de la propia ciencia jurídica es el análisis del testigo colaborador. Desde luego que la propuesta de que quien crea la norma jurídica hace la propuesta de solución. Quien hace la propuesta de las vacunas para erradicar una pandemia, pues habría que advertir si ellos también tendrían la responsabilidad o no responsabilidad por su aplicación a todos, la forma en que se aplica, a quién se aplica, por qué a unos sí, por qué a unos no, a quién accesa o accesa a todos. Las propuestas de soluciones tienen que ser en muchos sentidos y armonizar y equilibrar los propios sentidos. Llevar a la radicalización y a los extremos nos debe de llegar a muchas propuestas, a muchas reflexiones y a muchas posiciones, porque tenemos que encontrar soluciones en el propio derecho. Se habla en la presentación del programa la gran problemática que tenemos en México sobre desaparición forzada. Miles de personas, 70,000, 80,000 personas que en este momento se desconoce en dónde están. Y encontramos un sinfín en excavaciones de cadáveres, ¿sí?, sepultados incluso a flor de tierra en esta nación. Se autorizan a través de cateos, ¿sí?, la exhumación de cadáveres en predios y son docenas las que se encuentran. Los secuestros en un alto índice que no obstante que se refiere, que se reduce, se potencializa en muchos de los aspectos. Feminicidios, violaciones, homicidios, conflictos de la delincuencia organizada, incluso temas de corrupción, el de hidrocarburos, que se regulan en el artículo 19 constitucional en un tema de prisión preventiva oficiosa. Habría que analizar nuestra prisión preventiva oficiosa por ser tal vez el único país en el mundo que tiene una prisión preventiva oficiosa en algún extremo para ser acordes a un estado de garantías. ¿Cuál sería en esa reflexión los pros y los contras? Si por un lado tendríamos a un testigo colaborador que es un instrumento del Estado para lesionar, dañar, afectar a opositores políticos, pero por el otro como un instrumento eficiente y eficaz para combatir a la delincuencia, principalmente a la organizada. Podríamos hacer una connotación de lo que sucede del testigo arrepentido que da información veraz a través de un testimonio y con pruebas idóneas para poder combatir con esa eficiencia. Es el modelo de casos prácticos que sirven en algunos estados, los que nos debe de señalar que no es factible bajo ningún sustento en un estado democrático admitir una oportunidad para un testigo arrepentido. ¿Cuál sería entonces luego la propuesta de solución? Si es una cuestión práctica, si es una cuestión en la que advertimos que endémicamente son nuestros defectos de instrumentar para poder hacer una precisión, ataquemos luego en la estructura de fondo, ¿sí?, personal idóneo, capaz, formado, elegido para desempeñar ese tipo de actividades. Veamos cuál es la problemática que se ha suscitado hasta este momento en la investigación, procesamiento e incluso ejecución bajo el marco constitucional para tener testigos colaboradores. ¿O acaso no nos corresponde a nosotros, como juristas, poder hacer planteamientos eficientes y eficaces para que la norma constitucional verdaderamente tenga eficacia y solución y aprovechar estos testigos? Hago algunas reflexiones. En cada de los contextos habría que haber una regulación de ese testigo colaborador y extender algunos beneficios no únicamente para la delincuencia organizada. ¿Qué tan importante sería la delación, el arrepentimiento, la aportación de testimonios e información para desmembrar organizaciones dedicadas a la desaparición forzada, al secuestro, a la corrupción,
a temas de hidrocarburos, además de esa propia organización delictual. Y desde luego, tendríamos nosotros que poder accesar a una regulación, y por qué no constitucional, del propio principio de oportunidad en el ejercicio penal. Se ha cuestionado, y creo que con mucha certeza, por lo menos una cuarta parte de la pena debe de ser compurgada. No se puede... Le quito un minuto para poder terminar, perdón. Sí. Ese es un propio contexto que nosotros podríamos hacer esa reflexión para tratar de evitar que a los testigos se les ejecute, para tratar de hacer efectivo el Centro Federal de Protección y desde luego poder recibir el testimonio y las pruebas idóneas y eficaces en las que se logre toda esta regulación estructural. Tutelar los derechos humanos en equilibrio con un combate eficaz a la delincuencia nos debe de permitir reflexionar la figura del testigo colaborador en su eficiencia y eficacia constitucional. Muchas gracias por la exposición y ofrezco la disculpa correspondiente. Es mucho el tema y poco el tiempo. Muchas gracias, magistrado Aguilar. Hemos concluido el espacio de ponencias de quienes han abierto, quienes han manifestado su posición, su postura respecto a la cooperación eficaz y sobre todo al sistema penal garantista. En este momento, a través de redes sociales, a través de los distintos canales oficiales del Senado mexicano, nos han hecho llegar una serie de preguntas para los panelistas y quisiera abrir en ese marco un espacio de absolución de estas preguntas a cada uno de ellos. Para el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, partiendo del criterio de que el riesgo de la cooperación eficaz en los delitos contra la administración pública y en los delitos contra la corrupción podría ser un elemento, una figura jurídica para perseguir a líderes populares en el marco de lo que ha surgido en América Latina, ¿qué opinión le merece a usted la utilización de esta figura de cooperación eficaz para los casos de delitos como tortura, desaparición forzosa, secuestro, que son los delitos que tienen mayor impacto en México? Es lo que nos preguntan es la pregunta que nos realizan para el maestro Zaffaroni. Yo creo que tanto la figura del llamado arrepentido, que no es ningún arrepentido, es alguien que negocia su impunidad de alguna manera, como la figura del agente encubierto deben ser totalmente excluidas del derecho procesal. En definitiva, si alguien coopera eficazmente, demuestra arrepentimiento, siempre existe el recurso político del indulto, de la conmutación de penas. Si verdaderamente es un recurso político, bueno, puede ser utilizado, pero creo que cualquiera de las dos figuras acarrea más peligros que beneficios. Y si vemos el balance que ha tenido en la historia, en la experiencia, creo que ha sido un balance más negativo que positivo. De cualquier manera, insisto, yo creo que el Estado no puede valerse de un delincuente para perseguir el delito. Está perdiendo, está degradando la autoridad ética para imponer una pena. Bueno, de forma complementaria la hago a pesar de que la posición y la postura, maestro, es clara respecto de aquello en los casos en los que se considera que los beneficios por colaboración son una herramienta de persecución, de poder llegar a la verdad procesal del delito, manifiestan cómo debería o qué condiciones deberían tenerse en cuenta para determinar si la información del arrepentido contribuye o no al proceso penal y a partir de eso acceder o no a los beneficios de colaboración en el marco de las legislaciones donde existe esta figura jurídica. Bueno,
Bueno, yo creo que es evidente que si lo que dice el supuesto arrepentido se corrobora, si el supuesto arrepentido dice el cadáver de la víctima está en tal lado, y se acude a ese lugar y se encuentra el cadáver de la víctima, perfecto, pero si lo que vamos a valorar es la mera declaración del arrepentido, no, ese sujeto, esa declaración no puede tener ningún valor procesal. Perfecto. Muchas gracias a la intervención del maestro Zaffaroni. La siguiente pregunta es para la doctora Natalia Salvo. Uno de los elementos que se manifestaron dentro de esta ponencia es precisamente el rol de los medios de comunicación en el marco de lo que significan los procesos de lawfare. ¿Qué efectividad o qué eficiencia tiene la cooperación eficaz en el marco del proceso penal cuando el contenido de esta cooperación eficaz o lo que el cooperador aporta es ya prácticamente difundido ampliamente por los medios y por otro lado eso contribuye a que las sentencias estén escritas por los medios antes que la investigación procesal penal y sobre todo la finalidad del proceso penal que es llegar a la verdad procesal ya está cubierta por los medios de comunicación? Es lo que nos preguntan, doctora. Bueno, lo que habíamos conversado en su oportunidad con vos, cómo se flexibilizan los tipos penales o cómo se flexibilizan las garantías constitucionales al punto tal de hablar de un derecho de plastilina, al punto tal de advertir que la teleología de las normas está absolutamente desvirtuada. Cuando se introduce con este sistema de bandeja de plata toda la producción de inteligencia legal en el canal de manera ilícita, no solamente por cómo se obtienen esas, en este caso esas escuchas que habíamos mencionado y que se propagan primero por los medios de comunicación, ya hay una ilicitud o hay un vicio ab initio, un vicio inicial, con lo cual me parece que es justamente uno de los momentos en donde se advierte que los medios de comunicación no están divorciados de los intereses espurios que hay por parte del poder político o del poder económico, utilizando o siendo una forma más o una articulación más o un engranaje más para cumplir con esos fines ilícitos. De hecho, acá nosotros en Argentina el año pasado la misma Corte Suprema de Justicia tuvo que salir a dictar una acordada para hablar de las escuchas judiciales que eran o las intervenciones o las captaciones de líneas telefónicas eran una herramienta excepcional que se había masificado en su utilización y que se propagaban previamente en los medios de comunicación. Me parece que los medios ahí tienen un papel fundamental, pero justamente para el lawfare, no para cumplir con su naturaleza o con su finalidad, que es la de propagar las ideas, la libertad de expresión, y justamente utilizan las garantías constitucionales para, como la libertad de prensa, nosotros lo escuchamos diariamente. Esto, o sea, extorsionar parecería ser que es a través de los medios de comunicación o de ciertos periodistas el ejercicio de la libertad de prensa. Por eso digo, partir de la base de este concepto que habíamos hablado con vos, Fernando, el derecho de plastilina, al punto tal de que sea un engranaje más para cumplir este plan delictivo. Perfecto. Y de forma complementaria, una segunda pregunta que nos hacen dentro de ello, la validez procesal de la aportación o de los elementos que se dan a partir de la cooperación eficaz cuando de forma previa los medios de comunicación ya difunden esta información en procesos que pueden ser de carácter reservado. ¿Qué validez procesal puede tener esta cooperación eficaz, no? No sé si el derecho es patriarcal y el derecho penal es patriarcal. ¿Cómo podemos desde la academia o desde las instituciones de enseñanza del derecho establecer un proceso de deconstrucción de la malla curricular académica para plantear un derecho menos patriarcal y mucho más garantista de derechos? Perdón, a ver,
Me dice que en este momento la doctora Salvo tiene un problema de comunicación y procedo a hacer la siguiente pregunta hasta recuperar la misma al magistrado Aguilar. Dice, partiendo de que el derecho es preeminentemente patriarcal, en los términos manifestados por la senadora Hernández, ¿cómo desde el derecho se puede plantear un proceso de deconstrucción en las aulas de enseñanza para tener un derecho garantista en materia penal y sobre todo emancipador y no reproductor de la criminalidad y de la penalidad hacia el derecho de propiedad, como lo ha manifestado también el maestro Zaffaroni? Es la pregunta, doctor Aguilar. Muchísimas gracias, profesor. Recordemos que el derecho evoluciona a través de lo que originalmente eran los valores. El hombre cumplía la palabra a la que se comprometía, a la que se obligaba, y cuando lo deja de hacer, viene la norma que es coercitiva, le obliga a cumplir con cada uno de estos contextos. Por eso el derecho tiene inmerso valores éticos, morales, y mucho tendríamos que conformar desde las aulas ese aspecto ético a través de la filosofía, la sociología, para entender a la ciencia jurídica el valor axiológico, teológico del porqué y del para qué del derecho. Primero, hacer una estructura del objeto estructural del derecho y después llevar al alumno a desarrollar una práctica. Si éste tiene conciencia jurídica, que es un ser pensante, pues va a desarrollar prácticas socialmente útiles. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta está orientada al maestro Paffarini en el sentido de que, de acuerdo a la legislación y a la experiencia en Italia, sobre todo en la Ley de Cooperación Eficaz de 1991 y en la Ley del 2001, ¿cuáles fueron las limitaciones que se establecieron a los beneficios por cooperación para evitar precisamente que al final el arrepentido reciba un beneficio mucho mayor que la pena que se lo establecería en el caso de que no fuera un cooperador? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Entonces, hay una corrección en 2001 por cuenta de la grande discrecionalidad de los magistrados en la aplicación de las medidas de cooperación eficaz de los descuentos de pena. En 1991 era posible para el magistrado, para el procurador, la fiscalía, decretar el fin de la prisión, de la cárcel del colaborador. Entonces, como prisión domiciliar, transformar la prisión de la cárcel en prisión domiciliar desde el momento de la declaración. Después del 2001 no es más posible. Solamente sobre la base de la declaración terminar con la prisión en la cárcel y transformarla en prisión domiciliar, porque había muchos casos entre 91 y 2001 de personas mafiosos que usaron el dinero de la cooperación eficaz, la libertad, el pasaporte, para formar otra organización criminosa paralela en competición con la que les pertenecía. Entonces, después de 2001, la peligrosidad del criminoso volta a ser el criterio fundamental para decidir si acabar o no con la prisión preventiva. En segundo lugar, después de la declaración, de la asignatura de la declaración, de la firma de la declaración, el cooperador había el obligo de hablar todo dentro de 6 meses, sin posibilidad de acrescentar, de adicionar más cosas después de 6 meses. Eso porque había esa tradición, esa práctica de los delatores
de hablar poco a poco para negociar más beneficios económicos y más beneficios también en términos de descuentos de pena. Ese fue uno de los recursos fundamentales, las dos modificaciones fundamentales entre 91 y 2001. Y por eso también había muchos magistrados y fiscales que criticaron esta ley, diciendo que con esta ley ningún mafioso iba más cooperar porque no había beneficios. Y de hecho, las cooperaciones, los penitidos, los arrepentidos disminuían justamente por ser menores sus beneficios de la cooperación. Entonces hay un mercado, y se deberá al facto que, o el hecho que es un mercado. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta adicional que se lo realiza al maestro Raúl Zaffaroni. Partiendo de los casos de lawfare, de los casos de Argentina, de Brasil, de Bolivia y de Ecuador, ¿puede concebir cómo se concibe dentro de la estructura del derecho penal al Estado como una organización criminal, dado que ese es el común denominador de todos estos procesos? Es decir, no solo a las mafias, sino ya incorporar al Estado como una organización criminal y a partir de eso aplicar el lawfare. Bueno, en líneas generales, no en todos los casos, pero se ha apelado a figuras que a mi juicio son inconstitucionales o bastante reñidas con los derechos humanos, como es la asociación ilícita. Cuando se la concibe, la asociación ilícita, como que se consuma con el mero acuerdo de las personas, no con la realización de delitos, no con la comisión de delitos, no con la tentativa de delito, sino que se perfecciona con el mero acuerdo. Entonces resulta que tenemos algunas figuras de la política que parece que debían pasarse el día manejando asociaciones ilícitas, ¿no? Se inventan estos acuerdos, que por supuesto la asociación ilícita es un tipo penal que se configura mucho menos que con un acto preparatorio, es casi un acto preparatorio, ¿no? Porque está muy lejana de lo que puede ser una tentativa, de lo que puede ser un acto de ejecución. Ponernos de acuerdo 3 personas en que vamos a asaltar bancos una noche, cosa que podemos hacer porque, bueno, nos hemos alegrado alcohólicamente un rato y al día siguiente decimos, bueno, estábamos locos, no vamos a hacer nada. Y estaría consumada la asociación ilícita. Así está concebida en muchos códigos y este instrumento así concebido, cuyo origen es la persecución de los sindicatos cuando el derecho de huelga, cuando la huelga era delito, bueno, esto pasa en nuestros códigos, se han aumentado las penas de la asociación ilícita, tiene más penas el acuerdo que los hechos consumados. En fin, creo que esta figura es la que facilita de alguna manera procesamientos y después invenciones para extrañas conspiraciones alimentadas por alguno de estos arrepentidos para condena. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos llega es para el magistrado Aguilar. ¿Qué opinión le merece a usted la aplicación de la ley de amnistía aprobada por el Senado mexicano en relación a las graves violaciones de derechos humanos y cuál es su criterio respecto de el establecimiento de esta ley en cada una de las entidades federativas, especialmente en el Estado de México? En mi consideración es un reconocimiento que hace el propio Estado cuando sus autoridades encargadas de la investigación, principalmente policías y fiscales, han realizado estas indagatorias con violaciones graves a los derechos humanos. Y recordemos que no hace muchos años el 80% de las sentencias en nuestro país se sustentaban en la confesión del inculpado, el 80%.
era la única prueba de sustento. Además, asistidos por personas de confianza, ni siquiera un abogado. Y muchas de las veces era un familiar con una educación o 1 o 2 años de instrucción elemental, sin haber contado con un abogado al haber declarado, sin conocer a el testigo que deponía en su contra por una cámara de jueces. Flagrantes violaciones a derechos humanos que la amnistía reconoce esas violaciones y es un propio autocastigo como la prescripción que se hace para poder redimir ese aspecto en el análisis escrupuloso de cada caso concreto en el que la mayoría de los supuestos se refiere a personas en circunstancias de vulnerabilidad en las que se ejerció violencia extrema en ellos. Esa es una opinión de mi parte. Perfecto. A continuación tenemos las palabras del doctor Juan Carlos Gutiérrez, también de IDEAS, en lo que significa el cierre de este evento. Juan Carlos, tienes la palabra. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a la senadora Celeste Sánchez, al equipo de trabajo, senadora, por facilitar este evento, al profesor Zaffaroni, al profesor Aguilar, al profesor Paffarini y a la doctora Natalia Salvo. En nombre de IDEAS, de la Organización Defensora de Derechos Humanos, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la FLACSO, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, queremos agradecer este foro. Brevemente decirles que es el segundo foro en el que hemos convocado expertos y expertas para discutir sobre esta propuesta. Y mencionarles por qué surge el debate. Surge porque efectivamente tenemos una impunidad de 99% en las violaciones a derechos humanos. No hay personas condenadas por desaparición forzada en México. No existen personas condenadas por tortura, o si existen son 1, 2, 3, 4 casos que se pueden contar con los dedos de la mano. Tenemos un problema no solamente de que se realizan las desapariciones, sino que la tortura es parte del sistema, como ya lo señaló el magistrado Aguilar. Y veíamos desde la lógica de los abogados que acompañamos a las víctimas, cuál puede ser la fórmula. Por ejemplo, cuando vamos a una cárcel acompañando a una madre a preguntarle a una persona que está detenida, que esa persona le dice, yo sé dónde está su hija y ¿qué me ofrece usted a cambio? Y el Ministerio Público le dice, no tengo nada que ofrecer a cambio. No podemos ofrecer nada, porque el sistema penal mexicano no tiene esa posibilidad de ofrecer nada a cambio a quien otorgue información de dónde están las fosas comunes, de dónde están las personas desaparecidas. Y entonces es en ese sentido que surge este debate y que la senadora Celeste y la senadora Citlali han retomado, recogiendo el dolor de las familias, el dolor de las víctimas, que es algo importante de lo que no hemos hablado en este panel. Este panel y esta discusión y este foro va a tener que escuchar a las víctimas de las desapariciones, a las familias, a las mamás que buscan a sus hijos, para preguntarles si efectivamente el debate académico lo podemos llevar a garantizar el derecho a la verdad y de qué manera el Estado democrático puede hacer que le demos instrumentos a estas mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos, trascendiendo un poco el debate académico y logrando que efectivamente podamos darle algo de esperanza por encontrar a sus hijos. Ese es el objetivo de este foro y seguiremos discutiendo desde las organizaciones de derechos humanos, convocándolos a ustedes, informándoles de cuáles son los resultados, al profesor Zaffaroni, al magistrado Aguilar, al profesor Paffarini, de cuál va a ser el debate y la discusión, porque hemos acordado que posterior a eso, con lo que se establezca aquí, vamos a hacer una minuta y también lo vamos a llevar a los colectivos de familiares que están buscando a sus personas desaparecidas. No queda más que agradecer y decirles que en México existe una confusión muy importante entre algunas figuras, como por ejemplo el criterio de oportunidad que tiene el Ministerio Público, como los atenuantes que existen en la Ley General de Desaparición y los beneficios por colaboración eficaz. Personas para lograr estos beneficios quizás exclusivamente en algunos delitos o conductas como es la desaparición forzada de personas.
Y estamos proponiendo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que permitiría quizás avanzar en este sentido. Pues les doy las gracias desde las organizaciones de la sociedad civil. Senadora Celeste, muchas gracias a usted por escucharnos, por abrir espacio a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, al profesor Zaffaroni por hacernos parte de este proceso, de su reflexión, y también pues recuperando lo que la Corte Interamericana ha dicho de la importancia del acceso a la verdad como un criterio central de la reparación integral del daño. Nosotros le estamos apostando a abrir este debate de los beneficios en el sentido de garantizar que las familias tengan alguna esperanza de encontrar a sus seres queridos en este drama humanitario que se está viviendo. Muchas gracias a los organizadores, a Luis Fernando por toda su moderación, y les doy el agradecimiento desde las organizaciones que estamos convocando este evento, diciéndoles que seguiremos en la discusión y intentaremos avanzar en esta discusión para beneficio de las familias en México. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia el día de hoy del maestro Raúl Zaffaroni, del maestro Paparini, de Natalia Salvo, que ha tenido una dificultad de conexión, por eso no está al culminar este foro, y también al magistrado Aguilar. A todos y a todas los que nos han seguido a través de los medios digitales, a través de las redes oficiales del Senado, a la senadora Celeste Sánchez Urgía, la senadora con licencia Citrali Hernández, un agradecimiento, y también a las organizaciones de derechos humanos que se han sumado en este evento. Queremos agradecer y damos por finalizado este evento hasta una nueva oportunidad, y reiterar el agradecimiento a todos y a todas las panelistas que el día de hoy nos han nutrido con este conocimiento, pero sobre todo también han planteado un debate en México y en América Latina. Un gusto. Hasta luego, buenas tardes.